Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo la receta de una torta súper deliciosa, muy famosa en mi país, Venezuela, y se trata de la torta volteada de piña y te voy a enseñar todos los tips para que te quede brillante, perfecta y no se te pegue. Así que quédate hasta el final porque esta receta te va a encantar. Y antes de iniciar con la receta, quiero comentarles un poco acerca del lugar donde realicé este video. Y es que resulta que hace ya casi 4 semanas que viajamos a Venezuela después de más de 5 años y medio sin ver a mi familia, sin visitarlos, sin estar en mi país desde que emigramos. Y esta receta la grabé en casa de una hermana en Cristo muy querida que se llama Marleni. Ella me ha compartido muchos tips sobre repostería y muchas recetas que ya les he compartido, y en esta oportunidad me animó a compartirles la receta de la torta de piña que es muy famosa en Venezuela. Por eso hoy les comparto este video que grabamos en su casa. Y dicho esto, ahora sí vamos con la receta. Lo primero que debemos hacer para realizar esta torta es preparar un caramelo, y para ello vamos a colocar en el molde donde vamos a hornear la torta, que es de 20 centímetros de diámetro, 250 gramos de azúcar blanca común, y también le vamos a añadir 125 gramos de agua. Y para que el caramelo no se cristalice, vamos a colocarle media cucharada de jugo de limón. Ahora esto lo vamos a mezclar un poco y lo vamos a llevar a fuego con una llama media hasta que tome un ligero color ámbar. Cuando llevemos esta mezcla a fuego es importante que no revolvamos con absolutamente nada, simplemente la dejamos allí hasta que empiece a cambiar de color. Cuando el caramelo comience a tomar un ligero color ámbar, en ese momento ya deben apagarlo. Fíjense el color que tiene el caramelo en el cuadrito de la izquierda, pues ese era el color que tenía en este momento el caramelo y yo debía apagarlo, pero como no tenía buena iluminación, entonces no me di cuenta que ya había llegado a esa tonalidad, y además nos pusimos a conversar y se nos olvidó el caramelo, así que se doró un poco más, pero bueno, no pasa nada, simplemente la torta va a quedar más morenita. Sin embargo, lo ideal sería que apaguen el fuego cuando el caramelo tenga un ligero color ámbar. Y una vez que hayamos retirado el caramelo del fuego, vamos a añadirle rápidamente 25 gramos de mantequilla o margarina, que puede ser con o sin sal. Es importante que mezclemos bien la mantequilla con el caramelo para que de esta forma el caramelo pueda adherirse bien a las paredes del molde. Ahora debemos esparcir el caramelo por todo el molde, y cuando esté bien esparcido vamos a dejarlo reposar un poco, y ahora vamos con la mezcla. Para realizar la mezcla de la torta vamos a utilizar 4 huevos medianos, que son entre 180 y 200 gramos de huevo. Además vamos a utilizar 180 gramos de mantequilla o margarina con sal. También vamos a necesitar 130 gramos de almíbar de piña, que es el mismo almíbar que viene dentro de la lata de piña en rodajas. Obviamente vamos a necesitar una de estas. A mí me recomendaron la marca Del Monte, ya que el almíbar no contiene azúcar añadida y tiene un sabor más intenso a piña. Pero cualquier otra marca de piña en lata, lo más común es que tenga azúcar añadida en el almíbar y que no tenga un sabor tan intenso a piña, por lo que se recomienda que se licúe una rodaja de piña junto con el almíbar para que así intensifique su sabor. Obviamente también pueden utilizar una piña fresca que pelen y corten en rodajas y la pongan a cocinar con un poco de agua durante 15 a 20 minutos aproximadamente. También vamos a disponer de 20 gramos de leche en polvo, los cuales vamos a mezclar con los 130 gramos del almíbar. También utilizaremos 300 gramos de harina de trigo leudante, o en caso de que no tengas puedes sustituirla por harina de trigo 4.0, que es la de baja fuerza, y a esta le vas a añadir 9 gramos de polvo para hornear. Utilizaremos también 270 gramos de azúcar blanca común. Y en el caso de Argentina, te recomiendo también que añadas una pizca de sal. Y por último vamos a utilizar esencia de piña, que para esta marca puedes utilizar media cucharadita de esencia de piña y también un cuarto de cucharadita de esencia de vainilla. La cantidad de esencia depende de la marca, así que colócale a gusto de acuerdo a la marca que estés utilizando. Ahora, para realizar el bizcocho vamos a colocar en la batidora la mantequilla, el azúcar blanca común, las esencias, y si eres de Argentina recuerda también colocar una pizca de sal. Esto lo vamos a batir a una velocidad media alta con el batidor de globo, y lo vamos a batir por aproximadamente 5 a 10 minutos. Si estás utilizando mantequilla, este proceso de batido te tomará 5 minutos, pero si estás utilizando margarina te puede llegar a tomar 10 minutos o quizás un poco más. Mientras se va cremando la materia grasa con el azúcar, voy a colocar en el molde con el caramelo aún tibio las rodajas de piña, y también voy a colocar con un pincel al borde del molde manteca vegetal o mantequilla.
Esto lo vamos a colocar a un ladito para continuar con nuestra mezcla. Ahora que vean que la materia grasa esté más clarita, que se haya cremado, entonces es momento de colocar los huevos y es importante que los vayamos colocando uno a uno con una separación en tiempo de 1 minuto aproximadamente. Después de incorporar el último huevo vamos a seguir batiendo nuestra mezcla por aproximadamente 5 minutos más y luego detenemos la batidora y es momento de incorporar los ingredientes secos y también el jugo de la piña. Y este jugo primero lo vamos a mezclar con los 25 gramos de leche en polvo. Ahora es momento de incorporar la harina de trigo leudante a nuestra mezcla, pero recuerda que si estás utilizando harina 4.0, antes de incorporarla a la mezcla debes añadirle el polvo para hornear. La harina la vamos a agregar en 2 partes intercalándola con el jugo de la piña. Primero agregamos la harina, batimos el jugo de la piña, batimos, después otra vez la segunda parte de la harina, batimos y por último añadimos lo que queda de jugo de piña. Una vez que tengamos nuestra mezcla lista, la vamos a verter en nuestro molde previamente preparado. Le pasaremos un palillo para extender bien la mezcla y le vamos a dar unos 2 o 3 golpecitos contra la mesada y ahora sí lo vamos a llevar a un horno precalentado a 170 grados centígrados por aproximadamente 1 hora y media o simplemente hasta que al introducir un palillo este salga seco. Con todos estos tips que te compartí, desmoldar la torta de piña ya no será un dolor de cabeza. Cuando vayas a desmoldarla, fíjate que la torta esté suelta dentro del molde, es decir, que ella se mueva. Por eso le estoy haciendo estos movimientos. La torta todavía está bastante caliente, pero te cuento que esta torta la puedes desmoldar aún fría, es decir, la puedes dejar enfriarse completamente dentro del molde y va a desmoldarse perfectamente. Lo único que te puede pasar al desmoldar esta torta es que algunas rodajas de piña queden dentro del molde, pero no están pegadas, es decir, que con un tenedor o con un palillo podrás sacarlas fácilmente y colocarlas en su lugar. En este caso, como se fijan, 2 rodajas quedaron dentro del molde, pero no están pegadas, no están adheridas al molde, ya que no se ha cristalizado el caramelo. Fíjense que el molde quedó bastante limpio y sin trozos de la torta. Y ahora lo último que queda por hacer de manera totalmente opcional es colocarle unas cerecitas marrasquino por encima a la torta y ya está lista, ya está presentable nuestra torta de piña. Y esta deliciosa torta ahora la vamos a cortar para que ustedes puedan mirar el interior de esta torta, mirar lo esponjosa y jugosa que se ve esta miga. Y mientras voy cortando la torta quiero comentarles que al final de este video les voy a compartir un poco de lo que fue mi viaje por Venezuela, esos momentos de alegría, de llanto, esos paisajes hermosos que visitamos, y también quiero aprovechar para animarte. Si tú también tienes tanto tiempo sin ver a tu familia, sin regresar a tu país, te animo a que sigas luchando para que puedas volver a regresar, aunque sea de vacaciones, aunque sea de visita, que Dios te dé la oportunidad de volver a abrazar a tus seres queridos. Así que no pierdan la fe y pídanle a Dios para que este sueño pueda pronto volverse realidad. Ahora sí, me despido y nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Chao! Hola, mi baño. Permiso de la salida, por favor, un permiso de la salida. Señora, más permisito. Parece una turista. ¿En serio?